Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, el libido, la pasión y, por supuesto, algunos secretos íntimos revelados con Francesca como protagonista. Sí, hoy vamos a hablar de Francesca y de cómo ha conseguido encender su libido al rojo vivo. Sé que hablar de sexualidad puede ser un poco tabú para algunos, pero creo firmemente que es una parte fundamental de nuestra salud y bienestar general. Y si podemos aprender algunos trucos y consejos para sentirnos más seguros, más conectados y más felices con nuestra vida sexual, entonces estoy totalmente a bordo. Así que antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí comparto consejos sobre bienestar, relaciones, crecimiento personal y, por supuesto, algunos temas picantes como el de hoy. Así que no te pierdas nada. Dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Hablemos de Francesca y de su libido al rojo vivo. Lo primero que quiero aclarar es que cada persona es un mundo y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. No hay una fórmula mágica ni una talla única para todos. Pero sí hay algunos principios generales que podemos explorar y adaptar a nuestras propias necesidades y deseos. Francesca, en este contexto que hemos creado para este vídeo, es un ejemplo ficticio, un personaje con el que podemos explorar diferentes estrategias y perspectivas. Imaginemos que Francesca se sentía un poco apagada, un poco desconectada de su sexualidad. Tal vez el estrés del trabajo, las responsabilidades familiares o simplemente la rutina habían apagado un poco la chispa. Lo primero que Francesca hizo fue tomar conciencia de la situación. Se dio cuenta de que no se sentía tan excitada como antes, que no disfrutaba tanto del sexo como solía hacerlo. Y este es el primer paso fundamental, reconocer que hay un problema y querer solucionarlo. Muchas veces negamos nuestros propios deseos y necesidades. Nos decimos a nosotros mismos que estamos demasiado cansados, que no tenemos tiempo, que no es importante. Pero la verdad es que nuestra sexualidad es una parte esencial de nosotros mismos y descuidarla puede tener un impacto negativo en nuestra autoestima, en nuestras relaciones y en nuestro bienestar general. Es como descuidar un jardín, si no lo riegas, no le das luz, no lo cuidas, las flores no florecerán. Y nuestra sexualidad necesita ser nutrida para florecer. Así que Francesca se sentó consigo misma y se preguntó: ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me excita? Y aquí viene el segundo punto clave, la autoexploración. Dedicar tiempo a conocer tu propio cuerpo, tus propias preferencias y tus propias fantasías. Esto puede significar masturbarse, leer literatura erótica, ver películas que te exciten o simplemente reflexionar sobre tus experiencias pasadas. Lo importante es conectar contigo mismo y descubrir qué es lo que te enciende. Piénsalo como una investigación personal. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo descubrimientos. ¿Te gustan los toques suaves o las caricias más intensas? ¿Te excita la imaginación o la realidad? ¿Prefieres la espontaneidad o la planificación? La clave está en la experimentación y la honestidad contigo mismo. Francesca empezó a experimentar con diferentes cosas. Probó aceites de masaje con aromas afrodisíacos, compró lencería nueva y se dedicó tiempo a relajarse y a conectar con su cuerpo. También empezó a hablar con su pareja sobre sus deseos y fantasías. No fue fácil al principio. Se sentía un poco avergonzada al principio al probar cosas nuevas consigo misma, como si estuviera haciendo algo malo. Pero poco a poco, a medida que se permitía explorar sin juzgarse, empezó a sentirse más liberada y conectada con su sensualidad. La lencería no era para gustar a alguien más, sino para sentirse ella misma poderosa y atractiva. Los aceites, más allá del aroma, le recordaban la importancia de dedicar tiempo al placer y al cuidado personal. Y aquí entramos en el tercer punto fundamental, la comunicación. La comunicación abierta y honesta con tu pareja es esencial para mantener una vida sexual saludable y satisfactoria. Muchas veces, tenemos miedo de expresar nuestros deseos y necesidades por temor a ser juzgados, rechazados o incomprendidos. Pero la verdad es que tu pareja no puede leer tu mente. Si no le dices lo que quieres, cómo te gusta y que te excita, es muy probable que nunca lo sepa. Es como esperar que un jardinero sepa qué tipo de flor quieres plantar si nunca le dices cuál es tu flor favorita. Francesca se dio cuenta de que no había sido completamente honesta con su pareja sobre sus fantasías.
Tenía miedo de que él pensara que era rara o exigente. Pero cuando finalmente se animó a hablar, se sorprendió gratamente al descubrir que él también tenía fantasías similares y que estaba dispuesto a explorar nuevas cosas juntos. Al principio se acercó al tema de forma sutil, compartiendo un artículo sobre sexualidad o comentando una escena de una película. Esto le permitió tantear el terreno y ver cómo reaccionaba su pareja. Luego, poco a poco, empezó a compartir sus propios deseos y fantasías, asegurándose de enfatizar que se trataba de un espacio seguro y de confianza. La comunicación también implica escuchar activamente a tu pareja, estar abierto a sus deseos y necesidades y estar dispuesto a comprometerse. No se trata de imponer tus propias preferencias, sino de encontrar un terreno común donde ambos puedan disfrutar. Piensa en ello como una danza. Ambos deben estar dispuestos a ceder y a seguir el ritmo del otro para crear una experiencia armoniosa. Tal vez él prefiera el sexo por la mañana y tú por la noche. Tal vez a él le guste la penetración y a ti el sexo oral. La clave está en encontrar un equilibrio que satisfaga a ambos. Otro aspecto importante que Francesca exploró fue el juego previo. Muchas veces nos enfocamos demasiado en el acto sexual en sí mismo y nos olvidamos de la importancia del juego previo. El juego previo es el preludio, la preparación para el plato principal. Es el momento de conectar con tu pareja, de excitarse mutuamente y de crear un ambiente de intimidad y sensualidad. Es como un ritual de seducción, un baile de caricias y palabras que encienden la pasión. Francesca y su pareja empezaron a dedicar más tiempo al juego previo, explorando diferentes técnicas de masaje, caricias, besos y juegos de roles. Descubrieron que el juego previo no solo aumentaba su excitación, sino que también les permitía conectar a un nivel más profundo. Dejaron de ver el sexo como una carrera para llegar al orgasmo y empezaron a disfrutar del proceso, de cada beso, de cada caricia, de cada mirada. Experimentaron con diferentes tipos de música, luces y aromas para crear un ambiente más sensual y relajante. También se dieron permiso para ser creativos y jugar con sus roles, desde enfermera y paciente hasta espía y agente secreto. Además de la autoexploración, la comunicación y el juego previo, Francesca también se enfocó en cuidar su salud física y mental. Empezó a hacer ejercicio regularmente, a comer de forma saludable y a dormir lo suficiente. También aprendió técnicas de manejo del estrés como la meditación y el yoga. Cuando estamos estresados, cansados o con mala salud, es muy difícil sentirnos excitados. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente es fundamental para mantener una libido saludable. Imagina que tu cuerpo es un coche. Si no le pones gasolina, no le cambias el aceite y no lo cuidas, no funcionará correctamente. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Necesitas nutrirlo con alimentos saludables, ejercicio regular y descanso adecuado para que pueda funcionar al máximo. El estrés es como un virus que ataca tu sistema. La meditación y el yoga son como un antivirus que te ayudan a combatirlo y a mantener tu mente y tu cuerpo en equilibrio. Francesca también se dio cuenta de que necesitaba desconectar de la tecnología y pasar más tiempo en la naturaleza. La exposición constante a las pantallas y a la información puede ser muy estimulante, pero también puede ser agotadora y desconectarnos de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos. Es como vivir en una burbuja artificial, rodeado de luces y sonidos que nos impiden conectar con el mundo real. Pasar tiempo en la naturaleza, ya sea caminando por el bosque, nadando en el mar o simplemente sentándonos en un parque, puede ayudarnos a relajarnos, a recargarnos y a reconectar con nuestra sensualidad. El aire fresco, el sonido de los pájaros, el tacto de la hierba bajo tus pies, todo esto puede despertar tus sentidos y ayudarte a sentirte más vivo y conectado con tu cuerpo. Por último, pero no menos importante, Francesca aprendió a amarse y a aceptarse tal como es. Dejó de compararse con las imágenes idealizadas de la sexualidad que veía en los medios y empezó a enfocarse en sus propias fortalezas y virtudes. Se dio cuenta de que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo. La autoaceptación es fundamental para sentirnos seguros y cómodos con nuestra sexualidad. Cuando nos amamos y nos aceptamos tal como somos, somos más libres para explorar nuestros deseos y fantasías sin temor a ser juzgados o rechazados. Deja de compararte con las modelos de las revistas o con las actrices de las películas. Cada cuerpo es diferente y cada persona tiene su propia belleza única. Aprende a celebrar tus curvas, tus imperfecciones y tus particularidades. Recuerda que eres perfecto tal como eres.
Francesca descubrió que encender su libido al rojo vivo no era cuestión de seguir una fórmula mágica o de cumplir con ciertas expectativas. Se trataba de conectar consigo misma, de conocer sus propios deseos y necesidades, de comunicarse abiertamente con su pareja y de cuidarse física y mentalmente. Fue un proceso gradual, un viaje de autodescubrimiento que la llevó a sentirse más segura, más conectada y más feliz con su vida sexual. ¿Y tú, qué estás esperando para encender tu propio libido al rojo vivo? Recuerda que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo importante es encontrar lo que funciona para ti y disfrutar del viaje. No te presiones, no te juzgues y no te compares con nadie. Simplemente relájate, explora y diviértete. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recuerda que para encender tu libido al rojo vivo necesitas tomar conciencia de tus deseos, autoexplorarte, comunicarte abiertamente con tu pareja, dedicar tiempo al juego previo, cuidar tu salud física y mental, conectar con la naturaleza y sobre todo, amarte y aceptarte tal como eres. Piensa en ello como un pastel. Necesitas todos los ingredientes para que quede perfecto. Espero que este vídeo te haya resultado útil e inspirador. Recuerda que la sexualidad es una parte hermosa y natural de la vida y que todos merecemos disfrutarla al máximo. No tengas miedo de hablar de ello, de explorar tus deseos y de buscar ayuda si la necesitas. Recuerda que no estás solo en este viaje. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya servido de inspiración. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué estrategias has utilizado tú para encender tu libido? Deja tus comentarios abajo y comparte tus experiencias con la comunidad. Me encanta leer vuestros comentarios y aprender de vuestras experiencias. Recuerda que este es un espacio seguro y de apoyo donde todos podemos compartir nuestras ideas y consejos sin temor a ser juzgados. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Compartir este vídeo con tus amigos puede ayudarles a ellos también a encender su libido y a mejorar su vida sexual. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y recuerda, la vida es demasiado corta para no disfrutarla plenamente. Hasta la próxima.